Integral indefinida. Buen día, jóvenes. El tema de nuestro video de hoy se llama integral indefinida. Y ya sé que al escuchar esa palabra, ustedes pueden sentir que suena complicado o quizás ya la han escuchado antes y no les quedó del todo claro. Pero no se preocupen, vamos a construirla juntos, paso a paso, con calma y con ejemplos que tienen que ver con cosas que conocemos. Y para arrancar, quiero compartirles algo fascinante. Este tema que vamos a estudiar fue desarrollado hace más de 300 años y cambió para siempre la manera en que la humanidad entiende el mundo. Para entender bien la integral indefinida, necesito que hagamos un pequeño repaso de algo que ya hemos visto, la derivada. ¿Ya la recuerdan? La derivada es una herramienta matemática que nos dice cómo cambia una función. Nos habla del ritmo, de la velocidad con la que algo varía en un momento determinado. Por ejemplo, si tenemos una función que describe la posición de un auto en el tiempo, su derivada nos dice qué tan rápido va ese auto en cada instante. Si tenemos una función que describe el crecimiento de una planta, su derivada nos dice cuánto está creciendo exactamente en un día específico. Muy bien. Ahora quiero hacerles una pregunta. Piensen con calma. Si yo sé cómo está cambiando algo, puedo averiguar cómo era ese algo antes de que yo lo midiera. Piénsenlo así, jóvenes. Si yo les digo que un auto viaja a 80 kilómetros por hora de manera constante, ¿podrían calcular cuántos kilómetros recorrió en 2 horas? Claro que sí, 160 kilómetros. Están acumulando el cambio para encontrar el total. Eso, en esencia, es lo que hace la integral. La integral es el proceso inverso de la derivada. Si la derivada nos dice cómo cambia una función, la integral nos permite recuperar la función original a partir de ese cambio. Antes de entrar de lleno a la definición, quiero contarles algo de historia, porque creo que saber de dónde vienen las cosas nos ayuda a entenderlas mejor y a valorarlas más. La integral indefinida fue formalizada en el siglo XVII por dos de los matemáticos más brillantes que han existido, Isaac Newton, de Inglaterra, y Gottfried Wilhelm Leibniz, de Alemania. Y aquí viene algo que me parece increíble. Estos dos hombres desarrollaron el cálculo de manera completamente independiente, sin comunicarse entre sí, sin internet, sin teléfono, viviendo en países distintos. Uno llegó a esta idea estudiando el movimiento de los planetas y el otro llegó a ella haciendo análisis matemático formal. Dos mentes brillantes en el mismo siglo llegaron a la misma conclusión sin saber que el otro existía. El símbolo que usamos hoy para representar la integral, ese signo que parece una S alargada, que seguramente ya han visto en alguna ocasión, fue propuesto por Leibniz y proviene de la palabra latina summa. ¿Qué significa suma? Porque en el fondo, integrar es acumular, es sumar
pequeñísimas cantidades hasta obtener un total. Eso que parece un símbolo complicado, en realidad nos está diciendo algo muy sencillo. Estamos sumando. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, entremos de lleno al concepto. Cuando tenemos una función a la que llamamos f de x y queremos encontrar otra función cuya derivada sea exactamente esa, a esa función que buscamos la llamamos antiderivada y al proceso de encontrarla lo llamamos integral indefinida y se escribe de la siguiente manera. La s alargada f de x igual a f de x más c. Vamos a leer esto con calma porque cada parte tiene un significado importante. El símbolo, la S alargadita, es el signo de integración. Esa S alargada de la que ya les mencioné representa la idea de acumular o sumar. La expresión f de x es la función que queremos integrar. Se le llama el integrando, es decir, lo que vamos a integrar. El símbolo de x nos indica la variable respecto a la cual estamos integrando, en este caso, respecto a x. F de x con esa f mayúscula es la función que buscamos, la antiderivada, el resultado de integrar. Y finalmente, esa pequeña letra c que aparece al final es lo que llamamos constante de integración. Y es muy importante. Ahora les explico por qué. Quiero que reflexionen conmigo sobre algo. Si yo les pido que deriven la función x cuadrada, ¿qué resultado obtienen? Exacto, jóvenes, 2x. Ahora bien, si les pido que deriven x cuadrada más 5, ¿qué obtenemos? También 2x. ¿Por qué? La derivada de una constante siempre es 0. Y si derivan x cuadrada más 100, igualmente 2x. Entonces, si alguien nos pide que integremos 2x para encontrar la función original, ¿cómo vamos a saber si era x cuadrada o x cuadrada más 5 o x cuadrada más 100? La respuesta es no podemos saberlo, a menos que tengamos información adicional. Por eso, cuando integramos, siempre escribimos más c al final. Esa c representa esa constante desconocida que la función original podía tener. Y eso significa que la integral indefinida no es una sola función, sino una familia de funciones que se diferencian únicamente por el valor de esa constante. Imagínenlo así. La integral indefinida es como una familia numerosa. Todos los hijos se parecen, tienen la misma estructura, pero cada uno tiene un pequeño detalle que lo distingue. Eso es la constante c. Ahora quiero hablarles de un concepto que está muy ligado a todo esto, el diferencial. Cuando derivamos una función y es igual a f de x, obtenemos la derivada, f' de x. Pero hay situaciones en las que necesitamos entender qué pasa cuando x cambia muy poquito, una cantidad pequeñísima. A ese pequeño cambio en x lo llamamos dx. Y al cambio aproximado que eso produce en la función, lo llamamos dy.
La relación entre ambos se escribe así: dy es igual a f' de x por dx. En palabras sencillas, el cambio aproximado en y es igual a la derivada multiplicada por el pequeño cambio en x. ¿Y para qué sirve esto en la vida real? Permítame mostrarles con ejemplos. Supongamos que tenemos la función y es igual a x cuadrada. Su diferencial es dy es igual a 2x dx. Si x tiene un valor de 2 y aumenta apenas 0.1 unidades, el cambio aproximado en y es dy es igual a 2 por 2 por 0.1, que va a ser igual a 0.4 unidades. Es decir, con un cambio pequeñísimo en x, la función crece aproximadamente 0.4. Sin hacer cálculos complicados, el diferencial nos da esa estimación de manera rápida. Imaginen que en la comunidad hay un tanque cilíndrico de agua, de esos que se usan para almacenar la lluvia o el agua del pozo. Ese tanque tiene una altura fija de 50 centímetros y su volumen depende del radio. V es igual a pi por radio al cuadrado por h. Si el radio del tanque aumenta de 20 centímetros a 20.3 centímetros, es decir, apenas 3 milímetros más, ¿cuánto cambia el volumen? Usando el diferencial, dv es igual a 2pi por r por h por dr, es igual a 2pi por 20 por 50 por 0.3, aproximadamente 1884 centímetros cúbicos. Eso es aproximadamente 1.88 litros más de capacidad, solo por ese pequeño ajuste en el radio. Sin la diferencial, habría que medir todo de nuevo. Con ella, lo estimamos al instante. En física, la energía que almacena un resorte cuando se estira está dada por E es igual a 1/2 por K por X cuadrada. Si el resorte tiene una constante K que es igual a 100 y se estira de 0.4 metros a 0.42 metros, solo 2 centímetros más, el diferencial nos dice DE es igual a K por X por DX, que es igual a 100 por 0.4 por 0.02, que es igual a 0.8 joules. Con apenas 2 centímetros de estiramiento adicional, el resorte acumula 0.8 joules más de energía. Pequeño cambio, consecuencia real y medible. Les pregunto ahora, ¿ven cómo estas matemáticas están completamente conectadas con el mundo real? No son fórmulas que flotan en el aire, son herramientas que describen lo que ocurre a nuestro alrededor todos los días. En biología y en agronomía, si conocemos la tasa de crecimiento diario de una planta, al integrarla, podemos saber el crecimiento total acumulado en una semana o en un mes. En economía, integrando el costo marginal, obtenemos el costo total. En ingeniería, con la diferencial, se estiman errores de fabricación antes de que se conviertan en problemas.
La integral y el diferencial están presentes en la naturaleza, en la tecnología, en la medicina y en la vida cotidiana. Jóvenes, hemos recorrido un camino muy importante en este video y antes de finalizar quiero que se queden con los puntos más relevantes. Primero, la integral indefinida es la operación inversa de la derivada. Si la derivada nos dice cómo cambia algo, la integral nos permite recuperar la función original a partir de ese cambio. Segundo, toda integral indefinida se escribe como S o integral f de x es igual a f de x más c, donde c es una constante arbitraria que representa la información que no podemos conocer sin datos adicionales. Por eso, la integral indefinida no es una función única, sino una familia de funciones. Tercero, el diferencial nos permite estimar cambios pequeños en fenómenos reales de manera rápida y precisa, sin necesidad de hacer cálculos complejos. Es una herramienta que conecta directamente la derivada con la integral. Y cuarto, quizás lo más importante, Newton y Leibniz no inventaron estas herramientas para torturar a jóvenes estudiantes como ustedes. Las desarrollaron para entender el mundo, para describir el movimiento, el crecimiento, el cambio y la acumulación. Y ese trabajo que ellos hicieron hace más de 3 siglos sigue siendo la base de la ingeniería, la medicina, la física y la tecnología que usamos hoy. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan. Saludos.